Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a su podcast de minería favorito, Minería Hoy. Quien les saluda, Eduardo Cava, iniciando una vez más una nueva temporada de entrevistas, y el día de hoy hemos venido a hacer una entrevista muy especial a las oficinas de Chinalco con el director de producción, Alfonso Muñoz. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, ¿qué tal y tú? Bien, bien, acá invadiéndote un rato. Hemos traído todas las cámaras hasta tu oficina. Gracias, sí, veo. Alfonso, como tú sabes, nuestro podcast es un podcast que busca concientizar a las nuevas personas que se quieren sumar al sector minero, que buscan también destacar a las figuras clave de la minería peruana y buscan ver el panorama que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera que te presentes un poco, quisiéramos conocer sobre cómo entraste al sector minero. Ok, perfecto. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir, ¿no? Mi experiencia y un poco mi desarrollo. Bueno, básicamente yo comencé a trabajar en el año 1989. Empecé a trabajar con la pala en la mano, ¿no? Era operador de servicios generales. Okay. Y cargaba bola de carretilla a los molinos porque era una planta pequeña de 85.000 toneladas al año. Esa es la deflagración de 1 metro cúbico y ya tenemos en la de 300.000 metros cúbicos. Perdón, de 300 metros cúbicos. Okay. Y estuve así como un par de años hasta que me comenzaron a pedir que empezara a reemplazar a las personas que salían con vacaciones en las distintas partes operativas. Y así pude pasar por todas las etapas en esa planta pequeña, de cercado primario, cercado secundario, cercado terciario, molienda, flotación, la sala de control. Estuve en el tanque de relave, la presa, como le dicen acá, de relave. Estuve incluso hasta de sereno, porque la serenía era el de la garita, era de la compañía, sabía que reemplazarlo. Estuve en el área de despacho concentrado. Y fue una linda experiencia porque pude aprender de todo. Estuve 5 años, luego de eso me fui por ahí por el año 1994, me fui a Candelaria. En ese tiempo originalmente era de First Touch Mining Company, en la cual después compró por los años Freeport Memorial Copper and Gold, y finalmente la compró Blanding Mining, actualmente a los canadienses. En Candelaria llegué como técnico metalurgista, estuve como 9 años en esa posición. Sin embargo, a los 7 años ya empecé a hacer varios trabajos que eran del nivel del ingeniero metalurgista. Como me empezó a dar responsabilidad de cómo hacerme cargo de la preparación del protocolo de muestreo, hacer los muestreos, hacer los balances de masa, el modelamiento, las simulaciones. Y fue esa etapa de aprendizaje. Luego me promovieron a ingeniero metalurgista. Estuve así, yo diría que el 2003 me promovieron y el 2005, un par de años después, me promovieron a ingeniero de mejoramiento continuo. Ahí tuve la oportunidad de formarme como cinturón verde en Six Sigma, luego certificarme en First Touch como cinturón negro en Six Sigma. Desarrollamos como 10 proyectos por año, con un impacto directo desde la planta solamente entre 17 y 23 millones de dólares por año. Pude desarrollar proyectos tanto en la operación como proyectos de mejora en mantenimiento. Eso me llevó a meterme en temas de mantenimiento, ¿no?, en esas circunstancias. En el año 2005 me pidieron liderar desde la planta un proyecto de optimización integrada de la planta con una empresa externa, y por la mina había otra persona. Entonces entre los dos tratábamos de integrar las dos áreas. Fue tan exitoso el proyecto que incrementamos en 18%, 15-18% el rendimiento de la molienda, y le pareció también al gerente general de la empresa que nos dio soporte, que finalmente me pidió irme a trabajar con él. Ellos tenían su casa matriz en Australia, en Brisbane. Entonces me pidieron basarme en Santiago y obviamente trabajar directamente con ellos, reportando visual y apoyar Chile y Perú en los desarrollos. Okay. Estuve como 8 o 9 meses con ellos, básicamente porque el gerente general de Candelaria había sido reubicado como presidente en el Abra, también del mismo brazo, de la misma compañía. Okay. Dave Travis. Y Dave me apoyó muchísimo en el desarrollo de los procesos de mejora en Candelaria. Entonces cuando me contactan desde Lara para decirme que Dave quería que fuera a trabajar con ellos como superintendente de confiabilidad, yo le dije sí. Me sentía como en deuda, ¿no? Si él creía que yo podía ayudar, finalmente le dije que sí. Ahí me fui con el equipo de él, y la misión era implementar la integración mina-lixiviación, mine to leach, implementar un modelo de predicción de tonelaje y arrancar el proceso de mejora.
Eso lo hicimos prácticamente en 14 meses. Y Dave se fue, lo reubicaron en la casa matriz en Phoenix. Y como ya había cumplido eso, en algún momento mi familia me dejó solo en Calama, que me quedaba un poco cerca de la hora, y regresó a Santiago, la capital, por estudios de mis hijas. Entonces, al tiempo, empecé a buscar trabajo para estar más cerca de la familia. O sea, estaba viviendo solo prácticamente. Y en ese entonces recuerdo que me contacta una persona que había trabajado conmigo, bueno, yo con él en realidad, en Candelaria. Y ese había ido a la compañía minera, asociada con su minera Frank, parte de una mediana compañía minera, Cuadra, basada en Vancouver. Y me decía, no, vente para acá, como superintendente de metalurgia y calidad, a cargo de la metalurgia, el laboratorio. Y nosotros te pagamos el pasaje desde Santiago hasta acá. Bueno, hasta Copiapó y después 3 horas en camioneta hasta. Si hicimos un mapping desde la perforación a la planta, y en el proceso yo le fui dando idea de desarrollar un value data tree, árboles de alto nivel como los iPod, agregar varias herramientas que se usan en el Six Sigma. Entonces hicimos un híbrido y el resultado fue fantástico. Entonces quedó tan entusiasmada que me preguntó si no me gustaría ir a Sierra Gorda. Que Frank, que es una mina que procesaba 10.000 toneladas por día, era pequeñita. Sierra Gorda es un proyecto para 110.000 toneladas por día. Casi idéntico a Cerro Verde, con HPGR, nada, muy bien lanzada. Y luego de eso, le digo que sí, bueno, que suena interesante ir a Sierra Gorda. De Frank, que me fue a Sierra Gorda como superintendente del mejoramiento de negocio, apoyando al gerente de planta principalmente, para ver la mejora de lo que era la producción de planta, la producción de cobre, la producción de molibdeno y el mantenimiento, desde el punto de vista de la mejora. Luego me dan la oportunidad de poder unirme al equipo corporativo de mejoramiento de negocio en Toronto. Y tomé la decisión y me fui a Canadá. Okay. Llegué a Canadá y en Canadá tenía una rotación de 2 semanas en Canadá, 2 semanas en Estados Unidos. Había una mina Robinson Nevada Mining Company en Iggy, Nevada. Ok. 3 horas y media de Las Vegas. Y luego regresaba a Toronto. Y después 2 semanas en Toronto me venía a Chile, y me iba a Chile 2 semanas. Entonces apoyaba Sierra Gorda en Chile, Frankie en Chile, wow, Robinson Nevada en Nevada, en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad también de apoyar Satori en Canadá. Wow. En Canadá. Y estaba en eso cuando me puse a pensar un día cómo tener, contar o definir un modelo de excelencia operacional que se enfoque en maximizar y integrar el flujo de valor completo de la cadena de producción con estas herramientas de mejora. Y pensando, empecé a revisar un poco en mi cabeza los éxitos del pasado, los fracasos, porque es donde más se aprende, Claro. los aprendizajes, y desarrollé mi propio modelo, que le denominé Mind to Marketing and Sales Lean Pool Value Management. Wow, ok. Y eso es lo que he estado usando siempre desde esa fecha en las operaciones mineras. Bueno, lo usé en Sierra Gorda, lo usé en Caserones, lo he usado acá con buenos resultados, porque son herramientas probadas que ya uno sabe qué es lo que van a dar. Y luego estuve como también 9 meses prácticamente en Canadá, y el vicepresidente de operaciones de Sierra Gorda, que se iba a convertir en el COO de la compañía, me contacta, me llama por teléfono y me dice que quiere que regrese a Chile Sierra Gorda. Aunque yo le digo, ¿y para qué? Me dijo, para implementar todo lo que encontraste con el Value Chumaca. Porque no hay quien lo haga y se va a perder esa oportunidad que era $250 millones. Claro. Y ahí regresé. Ahí fue cuando trabajamos junto con la gente de la Unión Minera y capturamos los 180 millones. Pero ahí regresé como superintendente de mejoramiento de negocio serio. Ok. Y a los meses que llegué, hay unos movimientos en la organización, cambian al vicepresidente de operaciones y queda vacante la posición de gerente de planta y me promueven a mí de gerente de planta. Okay. Entonces yo le digo a mi jefe, ¿no? Le digo que, porque me pide ayuda por 3 meses mientras encontraban el reemplazo. Yo le digo, no hay problema. Entonces me hice cargo y al tercer mes, el CEO, en una reunión delante mío, le pregunta a mi jefe, al vicepresidente de operaciones, que si ya me habían promovido. Y él le dice, no. Y el CEO le dice, pero ¿y por qué no? ¿Cuánto más van a esperar? Y entonces un día en la semana, esa misma semana, porque yo sabía que estaban hablando, ¿no? Llega mi jefe a la oficina y me dice, Thomas, y me pasa una carta. Y era en promoción. Entonces le digo, pero mira, digo, está esta persona que tiene más experiencia en la operación que yo, está esta persona que tiene más experiencia en la operación que yo. Por último está esta persona del mantenimiento. ¿No querías aceptar? No. Le decía, o sea,
¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Claro. Porque yo experiencia operativa, más que tirar pala y operar una planta de 85.000 toneladas al año, Ya. yo no tengo. Entonces me dice, yo necesito una persona que tenga experiencia operativa. Yo necesito una persona que tenga visión de negocio. Ok. Y eso es lo que veían en uno, ¿no? Básicamente por el desarrollo de toda esta estrategia de integrar la cadena de valor y todo eso. Claro. Así que obviamente acepté y de hecho fueron 6 meses bastante exitosos porque volvimos a incrementar la producción hasta el 18%. La planta estaba diseñada para consumir 902 toneladas por hora y llegamos a pasar 5.500, no 5.000 con material duro, 5.500 con material medio y 6.000 toneladas por hora con material blando. Vaya. Y llama a mi jefe y le dice, vete conmigo y tráete al gerente de proyecto, a Piot, tráete a Constantino como el gerente de proyecto de negocio y tráete a Alfonso, que es el gerente. Y nos fuimos con él. Llegamos a Caserones y oportunidades había muchísimas. Planta corriendo restringida, a 3.800 toneladas por hora con un material Honfles, que es un material complejo, pegajoso, alargado. Y según la gente ahí no podían pasar más, porque no daba la planta. Entonces empezamos a modificar la planta. Empezamos a hacer modificaciones, a modificar la pendiente de las tinesiclones, poner canaletas radiales en las celdas de fletación, reducir el diámetro de los gromets de la celda de transferencia y una serie de cambios. Y finalmente logramos incrementar también la producción en 38%, materia movido vino en 90%, la recuperación en 5%, subimos también la disponibilidad, pero es casi todo lo mismo, ¿no? O sea, créeme que yo tengo, sin querer sonar arrogante, puedo decir que tengo un orgullo de que en todas las operaciones donde he podido participar con los equipos de trabajo en la operación hemos logrado grandes resultados. Excelente. Siempre positivo. Vaya, Alfonso, es toda una vida en minería. He anotado algunas cosas desde tus inicios hasta tu faceta como empresario y finalmente ya estando acá en la exposición. Veo también por lo que me estás comentando que eres una persona que has estado viajando por todo el mundo y has estado trabajando en varios lados. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido adaptarte a esta posición acá en el Perú? Buena pregunta. En realidad reconozco que en el comienzo sí creo que sentí como un choque cultural. Okay. En el sentido de que quería tratar de avanzar con las cosas. Bueno, yo de por sí soy acelerador. O sea, yo quiero que todas las cosas se hagan antes de ayer. Entonces, por eso siempre digo a mi equipo que vayan 2 pasos adelante. Entonces, como quiero que las cosas se hagan antes de ayer, con 2 pasos adelante las hacen hoy. Claro. Y en realidad tuve que aprender que no en todas partes las cosas son así. Y no es primera vez que me ocurre, ¿no? Porque cuando estuve apoyando la operación en Estados Unidos, tampoco era la misma velocidad que... No te digo que en Chile todo sea rápido, ¿no? Pero era la velocidad que yo trabajo. Claro. Y soy bastante ansioso porque soy de los que pienso que segundo que pasa y no estamos en el target, la compañía pierde dinero. Claro. Entonces eso es lo que siempre me impulsa a tratar de estar siempre adelante. ¿Y qué tan distinto ves tú que has visto minería de primer nivel en todos lados? ¿Y qué tan bien estamos acá? No, y mira, primero hay personal bastante bueno, en el sentido de que hay con mucho potencial para desarrollarlo mucho más, y también hay personal que definitivamente lidera cambios, ¿no? Está siempre aportando ideas, buscando mejoras. En ese contexto, siempre me he enfocado, y de hecho hoy día te puedo decir que yo tengo un superintendente en el equipo de la gestión integrada de operaciones que cuando llegué era supervisor. Ok. Y obviamente es una de las personas que uno identifica por distintas razones y va trabajando más de cerca para estarlo formando, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que en algún minuto él estaba reemplazando como jefe de guardia y se veía bastante potencial, muy preocupado de la operación. Y sucede que se produce una vacante en el área de jefe de agua relave. Entonces yo le digo a él si le interesa ser jefe de agua relave. Y él me dice, yo no sé nada de agua relave y yo sé de operación, así que prefiero quedarme aquí para ser jefe de guardia. Yo le dije, pero cuando termine la puesta en marcha de la expansión, los jefes titulares van a volver y tú vas a volver a supervisor. ¿Y qué vas a esperar después? 5 años, 10 años, que alguien se vaya para poder tener una opción. Yo le dije, piénsalo, es una oportunidad que vas a perder. Y le insistí unas 3 veces, lo hice reflexionar y en 2 semanas finalmente lo convencí y asumió el rol.
y hizo bastantes cosas positivas, porque por lo general una persona que no tiene mucha experiencia en el área, no es muy experta, ve cosas que otros no ven, que el experto incluso no ve. Ujú. Y finalmente así fue creciendo, hasta que finalmente tuvo una pasantía como reemplazo, como superintendente de operaciones, superintendente de metalurgia, y hoy día es uno de nuestros superintendentes de operación integrada aquí en el Centro de Gestión Integrada. Wow. ¿Y cuál es el desafío más grande que tú sientes que tiene la minería peruana en este momento? Yo sé que Definitivamente el hay- político, Ok. porque de verdad desde que llegué, un Ujú, poco he ido viendo y conociendo ujú, y escuchando ujú. de que hay muchos problemas para los permisos, ¿no? Bueno, Sí, ahí vemos Tía María. Po. sí, Tía claro. María, ¿desde cuándo que está por ponerse en servicio? Sí, claro, Que vamos a arrancar, que lo detienen de nuevo y ahora nuevamente que lo van a arrancar. claro. Y así ha pasado con varias situaciones. Hay un tema fuerte ahí también de las comunidades. Ujú. Las comunidades definitivamente también es otro gran desafío. Y el otro gran desafío es que Perú tiene prácticamente todos sus yacimientos polimetálicos, por lo tanto el desafío es cómo tratar esos materiales polimetálicos. Claro. ¿Y qué aspecto normativo crees que necesita modernizarse urgentemente para poder facilitar la ejecución de proyectos? Definitivamente creo que tiene que haber un trabajo bien profundo ahí del gobierno. Creo que la política de Estado debería estar más enfocada en cómo catalizar, ni siquiera facilitar, ¿no? Catalizar, acelerar la inversión minera, capturar inversión extranjera. Y, pero para ello creo que también hay un trabajo fuerte que hacer entre gobierno, comunidades, empresas mineras y académicas. Hablo de las universidades. Ujú. O sea, estar creando un semillero para el futuro y también al mismo tiempo estar trabajando con las comunidades, obviamente hacerlas parte de estos desarrollos, contratar personas en las comunidades en todas las partes que sea posible, formarlos también si no tienen la formación. Creo que hay bastante potencial ahí como para mejorar el conjunto. Claro. Acá en Chinalco, desde que estás dirigiendo las operaciones, ¿has tenido alguna experiencia cercana con alguna comunidad o alguna anécdota así que nos puedas compartir? Nosotros tenemos varias comunidades trabajando con nosotros, en servicios de transporte, en servicios de limpieza, Ujú. servicios de tratamiento de observaciones. Y en realidad, por lo general, yo destacaría el trabajo que hace Chinalco con las comunidades. Y no solo a través de la apertura de estas oportunidades laborales, ¿no? Ujú. Sino también a partir de las comunicaciones que son regulares. O sea, mensualmente se reúne el equipo de recursos humanos, el equipo de comunidades, con las comunidades y recogen sus inquietudes, buscan soluciones en conjunto. Y de hecho, si te fijas, nosotros nunca hemos tenido prácticamente, que yo recuerde, Sí. bloqueos serios como Las Bambas, no sé, Ujú. Antapacay. Es correcto. Em, Ahora, yéndonos hacia, por ejemplo, la región Junín, ¿no? Actualmente estamos por desarrollar el evento Mecamin, el evento que estás presidiendo. Ajá. ¿Qué expectativas tienes con respecto a Mecamin? Mira, creo que el año pasado es la segunda o tercera vez que estaba en Huancayo, y que he reforzado el tema de la alta necesidad de hacer, de facilitar este trabajo conjunto, ¿no? Gobierno, empresa, comunidad y, y universidades. Eh, de hecho, una de las cosas que más destaco del MECA el año pasado es que llevaron estudiantes. Sí, claro. Dieron la facilidad y llevaron estudiantes. Y eso es destacable y valorable porque por lo general no se ve una preocupación, diría yo, de mantener ese nexo de estas ferias mineras y jalar universidades para que puedan tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo en la minería, ya sea desde el punto de vista de la operación, del mantenimiento, de la planificación, de la logística. Y finalmente va a terminar siendo una inversión, probablemente no para Meca en este caso, o no para quien produzca o facilite esa asistencia, pero va a ser una inversión para el estudiante. Y en algún momento ese estudiante va a agregar valor, donde quiera que esté. Y finalmente ese valor va a ser para Perú. Claro que sí. De hecho, alguna vez también
tú pasaste por la fase de estudiante. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están pensando en orientarse hacia el sector minero? Porque el sector minero es un sector que abarca distintas profesiones, ¿no? Distintas formaciones. Acá en la compañía tienes gente de sistemas, industrial, no solamente, digamos, mineros como mineros dentro, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Yo diría que principalmente quiten o traten de quitar las barreras de su mente, ¿no? O sea, para mí aprendí hace mucho tiempo que las barreras están en la mente de cada uno y es como que un jugador de fútbol pide el partido antes de jugarlo. Muchas veces se enfrentan a otro equipo que es mejor y dicen, ojalá no perdamos por tanto. O pierden la batalla antes de ir a la batalla. Claro. Y hay harta cultura de eso en Latinoamérica, no solo en Perú. En Chile también, en Colombia también, que tiene la oportunidad de estar allá, hablando de minería. Yo diría eso, primero que se esfuercen por pensar en que no hay barrera, que uno puede lograr lo que uno se proponga y quiera. Yo cuando comencé tirando pala y después pasé a operar, veía la minera y siempre soñaba con poder ejercer lo que yo he estudiado, ¿no? Que era técnico a nivel medio en mineralurgia, y el sueño de un técnico de secundaria de mineralurgia era trabajar en un laboratorio. Y pensaba en eso y llegué a Candelaria, el laboratorio. Luego soñaba con poder modelar, simular y pensé en eso y tuve la oportunidad de tomar un curso con los australianos de JK Tech en inglés. Yo no sabía inglés. Me levantaba a las 5 de la mañana, no tenía computadora, así que me levantaba con un diccionario y leía el libro, leía la guía de trabajo y para ahora que no entendía la anotaba y buscaba el No había Duolingo en esa época. en inglés, lo anotaba y después en la tarde, a las 5 de la tarde, mientras todos dormían de regreso en el bus, yo venía estudiando esas palabras, al otro día me levantaba a las 5 de la mañana y volvía hasta que me iba aprendiendo, digamos, el vocabulario. Y así fue aprendiendo inglés. O sea, aprendí inglés prácticamente autodidacta. Y salí aprobado en ese curso con distinción. Wow. Y ya para ir cerrando un poquito la entrevista, porque sabemos que ya estás ahorita a puertas de cerrar y tomarte unas merecidas vacaciones. Gracias. ¿Cómo ves el futuro de la minería? ¿Hacia el lado tecnológico y hacia el lado del futuro de la minería peruana? Mira, en realidad, de hecho, justo ayer tuve una oportunidad de participar con Praxides, que es mi superintendente de Mejora Integrada, en la Expo Cobre 2026. Y cuando me pidieron presidir porque por primera vez se hizo el foro de mantenimiento, me pidieron hacer una presentación de 40 minutos, ¿no? Pues básicamente una charla, más que una presentación. Y pensándolo, le dije a Praxis de que tomáramos el concepto, el contexto de confiabilidad operacional, que es un cambio que estamos implementando, dejar de ver la típica confiabilidad tradicional basada en reducir falla o mejorar la mantenibilidad y enfocarse fuertemente en la confiabilidad de los procesos, confiabilidad de las personas, confiabilidad de los suministros, confiabilidad de los activos y mantenibilidad de activos. No es un modelo que integra 5 componentes. Y agregarle lo que es 5.0. Entonces el tema que llevamos fue la confiabilidad 5.0. Y en el fondo te lo menciono porque por lo general el enfoque siempre es a incrementar la disponibilidad. Y para incrementar la disponibilidad siempre está como el deseo y la lucha por terminar la parada de planta antes. Y muchas veces se mide el éxito por la parada de planta que termine antes y dicen fue exitosa. Pero el éxito de una parada de planta debe medirse por las fallas posteriores a la parada de planta. Claro. Porque si yo termino antes pero tengo 20 fallas después, entonces claro. ¿cuál fue la calidad de la parada de planta? ¿Entiendes? Y te lo digo eso porque en lugar de enfocarse en la disponibilidad, que también a veces buscan reducir la frecuencia, ampliar la frecuencia de tensión para tener más disponibilidad, lo que ocurre ahí es que la planta empieza a fallar. Y estas caídas y esta demora en el rampa de arranque, estas son las pérdidas, ¿no? Eso es plata. Y finalmente, en mi experiencia, el enfoque tiene que ser siempre en la confiabilidad. Y la disponibilidad va a ser un resultado de la confiabilidad. Claro. Porque para tomar confiabilidad tú vas a reducir la frecuencia, vas a castigar la disponibilidad, pero con el tiempo vas a tener la posibilidad de poder ampliar la frecuencia de mantenimiento. Eso es lo principal. O sea, siempre yo le menciono a los equipos de mantenimiento que trabajan conmigo, de que nosotros tenemos que indignarnos cuando las fallas no sean aleatorias. Como aparece este modelo de la curva de la bañera, que es el modelo de Webull. O sea, las fallas aleatorias aceptamos, ¿no? Pero las fallas prematuras debemos trabajarlas con los proveedores y las fallas por desgaste usar modelos predictivos. Y ahí entra la tecnología.
Y ahí entra la transformación digital y lo que es la industria 5.0. Entonces, efectivamente, el futuro va hacia allá. Y nosotros estamos fuertemente enfocados en implementar herramientas para poder acelerar la toma de decisiones. Porque en el fondo, y lo mencionábamos ayer en la presentación, los equipos no fallan. Los que fallan somos nosotros. Las personas. En la toma de decisión. Claro. Vaya. Y respecto a la minería en Perú, bueno, definitivamente creo que va a depender mucho de la parte gubernamental, ¿no? En la medida que los procesos sean más expeditos para poder desarrollar nuevos proyectos Greenfield, definitivamente creo que, y será el permiso para expansiones y esas cosas, creo que Perú podría despegar. Hoy día es el tercer productor de cobre en el mundo, sin embargo tiene reservas mayores a las que tiene Chile. Nosotros en Chile no tenemos muchas reservas como para hacer proyectos nuevos, ¿no? Son muy pocos, pero Perú tiene mucho más que Chile y fácilmente si se facilitaran estos procesos de aprobación, creo que definitivamente Perú podría convertirse no en el segundo, sino en el primer productor de cobre del mundo. Ojalá que hacia allá estemos yendo, ¿no? Yo siempre comento, ¿no? Que en Chile, si tú haces una pregunta abierta a las personas, la mayoría está orgullosa de la minería chilena, ¿no? Así. Acá en el Perú existen todavía temas culturales que tenemos que vencer, ¿no? Unas malas famas, producto de, por ahí, mucha de la informalidad, y es algo que tendremos que ir trabajando para poder sacar adelante. Sí. Ahí hay que sobrecomunicar, ¿no? Para poder lograr cambiar la cultura. Hay que sobrecomunicar y ser repetitivo, porque un hábito, no lo digo yo, lo dicen los estudios, se cambia en 6 meses y medio, no antes. Claro. Incluso puede ser más. Pero si vamos a estar comunicando una vez y hasta el otro año, eso no ayuda mucho, ¿no? Claro. Bien, Alfonso, ha sido una clase magistral de minería contigo. Nos estaremos viendo nuevamente. Creo que ahora tenemos un lanzamiento de Meca, claro, en Huancayo, y luego tenemos ya el evento Meca el 14, 15 y 16 de octubre en la ciudad de Huancayo, en el Fundo Porras Dolorier, un evento que va a estar súper productivo, súper bueno. Vamos a tener stands, vamos a tener conferencias magistrales, así de primer nivel. Vamos a tener ruedas de negocio, vamos a tener cócteles de networking, cena de networking, y vamos a poder acercarnos a un sector tan importante como lo es el sector minero. Estudiantes pueden inscribirse dentro de la web www.mecamin.pe, y también a todos los proveedores que quieran acompañarnos. Alfonso, ¿algunas palabras finales que quieras decir a la cámara? Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de poder contar parte de lo que uno ha vivido y seguir insistiendo nomás en el tema de los estudiantes, ¿no? Porque son el futuro de cualquier país. Que no dejen nunca de aprender, porque uno nunca deja de aprender. Hay personas que creen que no es necesario seguir aprendiendo, pero sobre todo con este tema de la evolución tecnológica, que tiene una curva de crecimiento exponencial versus la curva de aprendizaje nuestra, que es logarítmica. Cada paso que damos se separan más. De hecho, la revolución 1.0, industrial 1.0, a la 2.0 tomó 90 años. De la 2 a la 3 tomó 100 años. Pero de la 3 a la 4 tomó 30 años. Y de la 4 a la 5, 13 años. Capaz que salgamos por esa puerta y estemos hablando de la revolución industrial 6.0. Entonces, por eso hay que estar siempre aprendiendo y sobre todo compartiendo el conocimiento, ¿no? Compartiendo el aprendizaje, porque a este mundo llegamos sin nada. Entonces, ¿qué sentido tiene dejar el aprendizaje para nosotros, el conocimiento para nosotros, si no lo compartimos para formar a las nuevas generaciones que vengan? Eso, muchísimas gracias y definitivamente nos vemos en Huancayo. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en un siguiente programa.